Hola jóvenes, amigos, aquí los saludo nuevamente y en esta ocasión pues vamos a establecer las bases para realizar el análisis de circuitos y para esto pues vamos a estudiar la parte teórica de las leyes de Kirchhoff. Entonces vamos a ver la parte teórica de las leyes de Kirchhoff. Ok, las leyes de Kirchhoff, bueno pues son dos, ¿verdad? La ley de voltaje de Kirchhoff y la ley de corrientes de Kirchhoff. Aquí mi pequeño está intenso. Ok, entonces aquí tenemos primero la ley de corriente de Kirchhoff, ¿verdad? Y establece que la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo es de cero. Ya vimos el concepto, ya hemos platicado sobre el concepto de nodo, sobre el concepto de rama, sobre el concepto de malla. Y aquí pues lo vamos a platicar con un poquito más detalle. Y aquí en forma matemática, pues establece que la suma de las corrientes es igual a 0. Tenemos desde n igual a 1 hasta n. Ok, muy bien. Entonces aquí ya tenemos la ley de corriente de Kirchhoff. Muy bien, aquí vamos a ver ¿qué otro concepto está? Bueno, está la ley de corriente de Kirchhoff y aquí está representado, ¿verdad? Corrientes en un nodo que ilustran la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, aquí vamos a platicar de esto. Vamos a utilizar este y entonces aquí yo le voy a poner un circulito, ¿verdad? Ese circulito es nuestro nodo y tenemos 5 corrientes desde I1 hasta I5, ¿verdad? Entonces, pero aquí vemos que la corriente 1 está de entrada. Vamos a ponerle una flechita para que se vea más claro. ¡Oh, qué grande flecha! Vamos a cambiarle el grosor de línea, no me lo quiere cambiar. Cambiar color si lo hace, pero bueno, vamos a dejar esa super flecha ahí, ¿verdad? La voy a poner un poquito más acá. Aquí lo voy a poner. Entonces este está de entrada y pues las demás I2 está de salida. Ah, acá tenemos otra entrada, vamos a identificarlas. Esto lo voy a poner aquí, donde está I3 de entrada también. Le voy a cambiar la dirección. Entonces ahí tenemos I3 de entrada, también está I4 de entrada. Vamos a poner la otra flechita para I4. Ahí está, a ver. Ahí está I4 también, que es de entrada. Y tenemos I2 y también I5 que están de salida. Entonces aquí voy a copiar otra. Y esta pues la voy a poner así. Para identificarlo bien con los colores, ¿verdad? Este está de salida, le voy a cambiar el color ya que sí me da esa opción. Le voy a poner azul, porque no lo cambia. Ahí está. Y esa voy a poner otra de estas aquí en I5 que va de salida. ¿Sale? Entonces esta me la traigo para acá. Como está de salida, pues se lo pongo aquí y este para acá, ¿verdad? Ahí ya está indicando de salida. Entonces tenemos I1 de entrada, I3 de entrada, I4 de entrada, I2 de salida y también I5 de salida. Entonces, si me regreso aquí, ¿verdad? Dice, establece que la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo es de 0. ¿Ok? De las corrientes que entran a un nodo. Vamos a por aquí está otra expresado de otra forma. Aquí está. La suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. Entonces podemos tomar cualquiera de esas dos definiciones para trabajar aquí con este dibujito, ¿verdad? Entonces, si yo hago la suma de las corrientes aquí, pues yo puedo escribir, voy a poner un cuadrito de texto ahí. Y yo voy a poner que I1 es la suma algebraica, ¿verdad? Entonces tengo I1 está entrando
Aquí hay que cambiarle el tamaño, está en 24, se ve muy grande, lo voy a poner 22 y lo voy a poner de color, si lo pongo negro ya no se va a ver, entonces lo voy a poner blanco, ¿verdad? Bueno, lo pongo negro, así lo voy a dejar así como está. Entonces tengo I1, está muy grande esto, a ver, esta la voy a poner de color, pues ahora no puedo, bueno, como no puedo lo voy a quitar, ¿verdad? Entonces voy a escribir, tengo I1 que está de entrada, entonces tiene signo positivo, I2 que está de salida, entonces es menos I2, I3 está de entrada, entonces es más I3, ahí como que me voy bajando, ¿verdad? Este es más I3, I4 está de entrada, entonces aquí también la sumo, entonces pongo I4 y ahora tenemos que I5 está de salida, entonces lleva su resta, ¿verdad? I5, estoy viendo que ya llegué a la orilla. Lo bueno es que los agarra todos. Entonces tengo I1 menos I2, I1. Tenemos I1 de entrada, menos I2 que está de salida, I3 está de entrada, más I3, más I4 de entrada, más I4, I5 está de salida, menos I5. Y esto nos tiene que dar igual a 0, ¿verdad? Esa es la suma, la suma algebraica de las corrientes que entran o salen a un nodo es igual a 0. Ok, ahora si nosotros lo vemos en el otro sentido, tenemos que tener dos corrientes que están, primero las que entran. Tenemos las corrientes I1, I3, I4 están entrando, entonces esas las podemos poner, a ver si cabe aquí. Yo puedo poner I1 más I3 más I4. Entonces yo puedo escribir más I3 más I4. Ese es un 4. Ahí está, más I4, ¿verdad? Pero aquí vamos a repasar esto para que no se nos olvide cómo dice. Dice, la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. Entonces, ya pusimos nosotros nuestras corrientes que entran, ahora hay que poner las corrientes que salen, ¿verdad? De ahí dice que es igual a las corrientes que salen. Entonces aquí sale I2 y también sale I5, entonces aquí tenemos que este es I2 más I5. Ok, muy bien. Entonces si ustedes se fijan, es la misma ecuación, ¿verdad? Si ustedes dicen estas que están negativas las paso de este lado, quiero de este lado, del lado izquierdo, solamente las corrientes que entran son las positivas, que viene siendo I1, I3 y también I4. Entonces corresponde a estas tres, ¿verdad? Y estas que son negativas, pues las están restando, las paso sumando para este lado y entonces voy a tener I2 y también I5, los paso de este lado y tenemos la misma ecuación. Entonces estas ecuaciones son equivalentes. Entonces, si ustedes las llegan a hacer y por alguna razón esas dos ecuaciones les dan diferente, entonces quiere decir que está mal, ¿sí? Entonces, aquí lo único que hay que ver, la suma de las corrientes que entran, que son estas rojas, I1, I3, I4, I1, I3, I4, tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen. Esta I2 sale, I5 sale, entonces tenemos I2 y también I5, esas son las que salen. Y ahí está nuestra ecuación para este nodo, ¿verdad? Más adelante vamos a aplicar esto en un circuito, pero ahorita por lo pronto en ese nodo. Muy bien, entonces ahora voy a hacer esto más pequeño para continuar. Ok, entonces esa fue la ley de corriente de Kirchhoff, ¿verdad? La suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él.
las dos declaraciones son equivalentes, ¿verdad? Porque en una se suman todas las corrientes en el lodo, es igual a 0, y aquí la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces ahí en estas ecuaciones que hicimos ahorita aquí, pues una es para una expresión y la otra es para la otra expresión, ¿verdad? Pero el resultado debe de ser el mismo al final del análisis del circuito. Ok, vamos para acá ahora, esta ya está. Y ahora vamos a ver la ley de corrientes de Kirchhoff. Esa es la ley de corrientes de Kirchhoff. Y este establece que la suma algebraica de todas las tensiones alrededor de una trayectoria cerrada es 0. Y esta es su representación matemática, ¿verdad? Entonces dice, establece que la suma algebraica de todas las tensiones alrededor de una trayectoria cerrada, ¿verdad? Ya dijimos que es una malla y que tiene que estar cerrada para que exista flujo de corriente, y entonces tiene que estar cerrada, y si está cerrada hacemos la suma de todos los voltajes y ese debe de ser igual a 0. En forma matemática está escrito de esta forma: la sumatoria de todos los voltajes Bm, donde M es igual a 1 hasta M es igual a 0. Y bueno, aquí a lo mejor algunos no están familiarizados con esta notación, y esto lo único que tiene que ver es que la suma de todos los voltajes de M igual a 1 hasta M, vamos a decir que aquí M es igual a 3. Lo voy a hacer más grande porque como que más grande puedo escribir mejor. Entonces voy a decir que M es igual a 3, entonces voy a tener 3 voltajes. Va a ser de 1 hasta 3, ¿verdad? Entonces aquí va a ser Bm, vamos a escribirlo. Aquí voy a tener B1 más B2, y este va a ser más, ahí cada vez lo hago más grande, no importa, más B3 es igual a 0, ¿verdad? Y esto, bueno, pues ya que estoy agarrando práctica para escribir, esto es igual a la sumatoria de M igual a 1 hasta 3, ¿verdad? ¿De qué? De BM, ¿verdad? Entonces acuérdense que aquí pues simplemente la M va cambiando de color, ¿verdad? De número. Entonces el primero, si tenemos BM, que son 3, entonces primero le ponemos el 1, B1, y entonces aquí lo ponemos B1, más, y luego aquí ponemos el 2, y ya nos da el B2, y luego más, aquí le ponemos el 3, y entonces es más B3. Entonces ya lo que nos dice, bueno, esto es respecto a la sumatoria, ¿verdad? Y lo que nos dice la ley de voltaje de Kirchhoff es que la suma de los voltajes alrededor de una malla debe de ser igual a 0. Entonces ahorita pues ya tenemos la corriente, ya tenemos también las mallas. ¿Qué más nos falta? A ver, vamos para abajo. Entonces aquí tenemos esta de aquí, ¿verdad? Vamos a ver este comentario. La ley de tensiones de Kirchhoff puede aplicarse de dos maneras: recorriendo el lazo en el sentido de las manecillas del reloj, o en el contrario alrededor del lazo. De una u otra forma, la suma algebraica de las tensiones a lo largo del lazo cerrado es 0. Bueno, aquí la convención es que nosotros utilizamos esta flechita que está aquí, nos indica la corriente que está fluyendo a través de este lazo, y la convención que usamos, que todo el mundo usa, es que hacemos esta como está ahí, la voy a quitar, así como está indicada aquí, en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces esta es una convención que sí deben de recordar: la corriente va a fluir en el sentido de las manecillas del reloj, alrededor de la malla, ¿sale? Con esa convención nos quitamos de muchos problemas. Y entonces aquí tenemos, ya que establecimos, lo primero que hay que hacer es establecer las flechitas para la corriente. Esta es la corriente, ¿verdad? Dijimos. Ay, me salió muy grande esa. Ahí está. Esa es la corriente para que fluya alrededor. En este caso, como es una sola malla, si se fijan, tiene
un elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4, 5 elementos. Para esos elementos nosotros dijimos que cada elemento es una rama y que la unión en serie de esas ramas forman una malla, de tal forma que nosotros pues tenemos aquí un nodo que voy a copiar y que quién sabe dónde lo pegó, ¿no? A ver, control C, control V, aquí está. Pues lo voy a tener que hacer más grande para poder mover. Quítate, pongo otro. Aquí va a haber otro nodo. Aquí va a haber otro nodo. Aquí va a haber otro nodo. Y aquí va a haber otro nodo. Esos nodos, me quedó muy pequeño. Esos nodos son los puntos de conexión, ¿verdad? Son nuestros puntos de conexión, de tal forma que aquí están conectados uno tras otro, en trenecito, ¿verdad? Así como los elefantitos que va uno tras otro, uno agarra la colita del otro y así sucesivamente, y el último pues va a agarrar al primero. Y entonces de esta forma ya tenemos nuestro lazo cerrado. Y ahora dice que la suma de los voltajes es igual a 0. Aquí tenemos que usar otra convención. Fíjense bien, algunos dicen que si la corriente entra por el negativo va a ser positiva, y otros dicen que si sale por el positivo pues es positivo. Yo uso esa segunda convención porque es más lógico, ¿verdad? Ok, entonces a mi punto de vista pues es más lógico que utilizar que si la corriente sale por el lado positivo es positivo en una fuente de voltaje, ¿verdad? Tomando esa convención, todas las resistencias, inductores y capacitores son caídas de voltaje. Con eso ya no batallas, ¿sale? Entonces, pues vamos a ver aquí, vamos a hacer la suma de los voltajes a través de la malla, y primero lo voy a poner como está aquí, B1, B2, B3 y B4, ¿no? Entonces aquí yo tengo que la suma de los voltajes, como lo acabo de decir, siguiendo esa convención, sale por el positivo, es positivo. Entonces aquí es B1. Y el que sigue es una caída de tensión. Si se fijan, está menos más. Tenemos que seguir esa convención. Menos más, va de menos a más, entonces se eleva la tensión. Y si va de más a menos, se baja la tensión, es una caída de tensión, por lo tanto es negativo. Entonces aquí le pongo menos y B2. Y luego el que sigue va de más a menos, también es una caída de tensión, ¿verdad? Porque se reduce, va de más a menos, entonces es negativo, menos B3, ¿ok? Y entonces aquí tenemos una fuente de voltaje, y entonces nosotros pensaríamos, es una fuente de voltaje, entonces está entregando energía al circuito. Pues sí entrega energía, pero hay que ver la polaridad. En este caso va de menos a más, entonces como va de menos a más está creciendo, ¿verdad? Entonces está entregando energía, y como dije, si sale por el lado positivo es positiva, entonces es positivo, más B4. Y aquí tenemos otro elemento, puede ser un capacitor o puede ser un inductor, simplemente está marcado como un cuadrito, ¿verdad? No sé si sea, bueno, puede ser cualquier impedancia. Ok, bueno, luego hablamos de impedancias. Esta impedancia va de más a menos, para que no se confundan. Entonces, si va de más a menos, está bajando. Si está bajando, pues es una caída de tensión. Si es una caída de tensión, tiene un signo negativo. Entonces aquí yo le pongo menos B5, igual, ya sumamos todas, ya terminamos nuestro lazo, y entonces ya pongo B1 menos B2 menos B3 más B4 menos B5 es igual a 0. Ya recorrimos todo el lazo, y así es como vamos a sacar nuestra sumatoria de voltajes. Ok, luego aquí
por ejemplo, como tenemos resistencias, pues aplicamos la ley de Ohm, ¿verdad? Donde tenemos que el voltaje es igual a la corriente por resistencia. Y entonces empezamos a hacer sustituciones, a hacer manipulación algebraica y resolvemos el problema. Hasta ahorita vamos en esta parte nada más. Luego vamos a ver cómo aplicamos todo esto. Ok, entonces vamos a hacer esto chiquito otra vez. Ok, entonces aquí primero hicimos la suma. La podemos comparar aquí. Menos B1 más B2. Utilizan una, si se fijan aquí están utilizando una convención, pues que es al revés de como les acabo de mencionar. ¿Sí? Entonces me lo voy a traer para acá y lo voy a poner aquí. ¿Sale? Mejor lo copio. Lo voy a copiar. Control C, Control V, lo voy a copiar y me lo voy a traer aquí. Entonces aquí por confusiones de convenciones de signo me lo traigo aquí para acá para evitar cualquier confusión de ese tipo. Entonces tenemos, si se fijan, están todos los signos cambiados, ¿verdad? Yo tengo B1, en el libro viene menos B1. Yo tengo menos B2, aquí viene más B2. Tengo menos, está menos. Tengo más, está menos. Tengo menos, está más. Entonces eso significa que simplemente la convención de los signos está cambiada, ¿verdad? Pero no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí abajo dice la suma de caídas de tensión es igual a la suma de aumentos de tensión. Entonces, yo tengo en unas, por ejemplo en B1, son elevaciones de tensión, ¿verdad? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Porque aquí está otra ecuación en el libro, pues obviamente con la convención que usaron para obtener esta ecuación, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo le voy a hacer? Fíjense bien, yo aquí voy a dejar unos de un lado y otros del otro. Entonces yo voy a, aquí tiene B2, B3, B4, B5, ok. Yo tengo B4 positivo y B1 positivo. Entonces estos que están negativos los voy a pasar de este lado. Entonces voy a hacer aquí esto más grande para poder escribir bien. Ya me fijé que haciendo ching, pero ya me perdí. Ahora me tengo que buscar. Bueno, le puse pausa para encontrarme, ya me encontré, así es que me regreso, ok. Entonces tenemos la ecuación, ¿verdad? Entonces yo le voy a dar esta forma a esta misma ecuación. Entonces tengo B2 menos B3 menos B5, pues están restando, los voy a pasar sumando. Entonces esto me va a quedar así. Me va a quedar B1 más B4, B1 más B4, es igual, entonces ahora que lo tengo aquí como B2, pues está restando, lo paso sumando, aquí tengo B2 menos B3, está restando, lo paso sumando, va a ser más B3, y aquí tengo menos B5, está restando, lo paso sumando, menos B5, ok. Entonces si se fijan aquí tengo... Voy. Ok, entonces ya escribí mi ecuación, ¿verdad? ¿Por qué le puse menos? Más bien es más, ok. Entonces tengo mi ecuación ya, ¿verdad? B1 más B4. Entonces, estas dos, pues son las mismas que estas dos, ¿verdad? Y tengo B1 más B4. Y acá en este lado tengo B2, B3 y B5. B2 más B3 más B5. Eso sirve completo para entendernos. Entonces tengo estas de aquí. Entonces es B2 más B3 más B3 más B5 más B5. Entonces esa parte de ahí es esta parte de aquí. Ok, entonces fíjense bien, yo empecé con una convención diferente a la del libro, pero finalmente al obtener esta ecuación, pues son iguales y eso debe de suceder. Pasa lo mismo con las corrientes, ¿verdad? Entonces el chiste es que esa ecuación esté bien. Si utilizamos una convención hay que usarla para todo el problema, no hay que cambiarlo. Ok, la única convención que les recomiendo que no muevan para nada es la dirección de la corriente.
empezando la dirección de la corriente en este sentido y ya sea tomando como está aquí en el libro o como yo lo hago, va a estar bien el problema. El único chiste es establecer bien la corriente y de ahí en adelante no cambiarla para nada. ¿Ok? Bueno, vamos a seguirle. Ya llevamos esta parte. Aquí pues ponen una fuente, suman una B1, B2 y aquí menos B3, ¿verdad? Si hacemos esto, vamos a tener menos B1, menos B1 más B2, menos, es al revés. Va de más a menos, entonces hay una caída de tensión. Entonces aquí es menos B1, aquí es menos B2 y aquí eleva la tensión, es más B3 y aquí está elevando la tensión, entonces es más BAB igual a 0. Y entonces aquí lo que sucede pues es que otra vez tenemos una convención cambiada nada más, ¿verdad? Pero aquí la puedo escribir. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que me salga bien la letra. Luego si no me sale una letra que ni yo entiendo. Entonces aquí tengo BAB, ¿verdad? Va de menos a más, eleva la tensión, entonces yo la pongo positiva. A y este es B, BAB. Entonces aquí pongo mi corriente de esta forma, es lo primero que tengo que hacer, ¿verdad? Pongo mi corriente y entonces sigo la ruta de la corriente. Va de menos a más, elevación de tensión. Va de más a menos, caída de tensión. Como es caída de tensión, yo pongo menos B1. Y luego sigue la otra fuente, va de más a menos, baja la tensión, entonces es caída de tensión, entonces es menos B2. Y luego aquí para esta tercera, va de menos a más. De menos a más, sube la tensión, entonces yo la pongo como positiva, ¿verdad? Más B3 y esto es igual a 0. Ok, ahí está mi super ecuación. Ok, entonces, a ver, yo si marco esto me va a marcar todo, no quiero todo, nada más quería esta de aquí. Pero bueno, ni modo, control C, control V. Vamos a moverla aquí. Le pongo más pequeño, ya tengo muchos circulitos, estos de aquí. Bueno, así lo voy a dejar, si no me voy a poner a corregir todo aquí. Ok, no se deja, entonces si necesito mi goma para quitar esto de aquí. Quítense. Voy a poner pausa para hacer. Ok, ya lo borré, ya lo acomodé. Entonces tengo BAB menos B1 menos B2 más B3 igual a 0. Entonces si se fijan aquí sucede lo mismo que en el caso anterior, ¿verdad? Aquí yo tengo positivo, él lo tiene como negativo. Yo tengo negativo, aquí está positivo, yo lo tengo negativo, está positivo, yo tengo positivo y aquí está negativo. Pero no sucede nada porque aquí pues lo que sigue es despejar BAB, ¿verdad? Despejamos BAB y yo tengo menos B1, pues está restando, va a pasar sumando, voy a tener B1, menos B2 está restando, pasa sumando, va a ser B2, más B3 está sumando, yo lo paso restando y tengo menos B3. Y ya tenemos la misma ecuación, ¿sí? Entonces ahí nada más hay que ver primero la aplicación, ¿verdad? Y seguir la misma convención. Bueno, y entonces, pues estas tres fuentes pues pueden hacer una fuente equivalente como está aquí, ¿verdad? BS igual a B1 más B2 menos B3. Cuando están en serie las fuentes. Fuentes de tensión en serie, aquí está. ¿Ok? Entonces, pues, hasta aquí lo que viene siendo la teoría de las leyes de voltaje de Kirchhoff, de ley de voltaje de las leyes de Kirchhoff. Ya vimos ley de voltaje de Kirchhoff y ley de corriente de Kirchhoff, la parte teórica, ¿verdad?
pues ahora tenemos que hacer la práctica. Entonces, pues bueno, eso lo veo en un próximo video. Si les gustó el video, pues ya saben, denme su like. Ok, nos vemos en la próxima. Pórtense bien. Les mando un fuerte abrazo.